Perfecto. Quiero pedirle favor, bueno, aquí dice equipo, entonces yo quisiera saber tú cómo te llamas. No te oigo, no te digo. Quítale el micrófono. Hola, profe. ¿Cómo vas? Soy Alejandra. Alejandra. Alejandra, ¿podrías de pronto ponerle el nombre? Anderson, Vale, vale, profe. Anderson ya le puso. Anderson, ¿se escribe Ok. con Z? No te puedo creer. Ah, arreglalo. Que Anderson con Z. A ver, ¿quién más estaba por acá? Perfecto. Ok, muy bien. Ujú. Bueno, Felipe, ¿todo bien? Sí. Perfecto. Felipe, vení mostrarnos, ¿estás como en una finquita? ¿Estás en una parcela? Qué chévere. Sí, profe, yo en una parcela. Mostrarnos, mostrarnos, qué bonito. Mira, qué chévere. Perfecto. Continuamos. Entonces hablábamos de esa 1477. Entonces se llama esa 1477 una matriz de doble entrada, donde hacemos referencia a unas enfermedades que se llaman enfermedades directas y a otras que se llaman enfermedades. Mira, aquí están. Estas se llaman enfermedades directas, son enfermedades laborales directas. Y la otra es el grupo de enfermedades para determinar el diagnóstico médico. Agentes etiológicos. Tenemos los agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Y aquí nos hablamos de unas enfermedades directas. Y por acá unas enfermedades clasificadas por los grupos. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos 380 enfermedades. Tenemos aquí 380 enfermedades del trabajo, ¿no? Enfermedades relacionadas con el trabajo. Miren, aquí tenemos varias enfermedades relacionadas con el trabajo. Aquí las tenemos. Tenemos muchas páginas, muchas hojas. Aquí las tenemos. Bien, perfecto. Ok. Aquí tenemos la 1477. Tenemos esas enfermedades. Entonces decimos que vamos a hacer nuestro primer trabajo. Nuestro primer trabajo, quiero que lo busquemos aquí en, en el YouTube. Entonces vamos a ver de qué se trata. Este primer trabajo, aquí lo tenemos. Profe, entonces, del decreto 1007 cojo 5 actividades económicas. Aquí tengo una de riesgo. Entonces, este empleado del gobierno, entonces, del decreto 1007 cojo 5 actividades económicas. Pero es Aquí tengo 1607. una, de riesgo 1. Cojo el decreto 1477 y busco las enfermedades que se puedan asociar. ¿Sí? Aquí en este caso tengo pues las 5 que vienen por cada una. Y con el decreto 1072 que está en la tabla, calculo el riesgo y le pongo el precio de lo que hay que pagarle, ¿no? Entonces, esto sí tiene que quedar consignado en el cuaderno, la parte de la tabla, ¿sí? Entonces, este empleado del gobierno un salario de 2.500.000 pesos aproximadamente y hice la tabla de cuánto le toca pagar al empleador, ¿listo? Entonces, acá el empleador puede solventar un salario de 2.500.000 más sí, más 533.000 pesos para un total de 3 millones. Entonces acá los 3 millones. Y esos son los decretos que utilicé. Mira, esta es la tabla. Estas son las enfermedades. Por aquí las encontré, el decreto tal. Y estas son las actividades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar grabado en mi profe? Muchísimas gracias. Entonces acá tenemos lo que hay que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es, el taller consta de 3 resoluciones, de 3 decretos, el 1607, el 1477 y el 1072. Ya hemos visto el 1607, donde nos dimos cuenta que efectivamente tenemos las diferentes actividades económicas. ¿Sí las recuerdan? Las diferentes actividades económicas del 1607. Muy bien. De ahí nos vamos al 1072 y escogemos entonces, según esa actividad económica, escogemos entonces los
Pues, o sea, calculamos la EPS, o sea, calculamos salud, pensión y riesgos. Y de ahí vamos a irnos a la 1477 para determinar las enfermedades de carácter laboral. Ese es el taller que hay que hacer. Cogemos entonces. Tenemos 5 riesgos. De cada riesgo escogemos 5 actividades que estén relacionadas con la profesión de manera directa o indirecta. La segunda, cuando ya tengamos, entonces tenemos 5 por 5 nos da 25. Y lo que hacemos luego es que a cada una de esas actividades económicas le vamos a analizar cuáles son los diferentes peligros que pueda tener y buscamos las enfermedades en la 1477. De igual forma, tenemos que asignarle a esa persona un salario. Con ese salario calculamos lo de la EPS, lo de la AFP, o sea, lo de la salud, pensión y riesgos. EPS, pues salud. AFP es la pensión y los riesgos es la ARL. ¿Preguntas hasta ahí? Voy a leer lo que dice. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, esto hay que grabarlo en Meet. Por ejemplo, entonces va a trabajar Mauricio con Alejandra. Entonces, ellos dos prenden el computador. ¿Mauricio está dónde? Mauricio y Alejandra, ¿a dónde están? Señor, ¿Tú a dónde estás? ¿Aquí en Popayán? Alejandra, ¿dónde estás? En Popayán, profe. En Popayán. Mauricio también en Popayán, en Huila. ¿Mauricio está en Huila? Ok, entonces prenden el computador ellos dos. sí, señor, estoy aquí en Popayán. Ok, entonces abren el Meet y empiezan a grabar el Meet y empiezan a trabajar. ¿Por dónde empiezan? Buscando las actividades económicas, 5 de cada uno de los riesgos. Enseguida lo que hacemos, 5 por cada riesgo. A ver, yo lo escribo por aquí. Tenemos riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5. Entonces aquí escogemos 5. 1, 2, 3, 4, 5 actividades económicas de la 1607. Lo mismo acá, o sea, en cada una 5. Actividades económicas. Y esas actividades económicas, dependiendo de lo que sea, le asignan unas enfermedades. A cada enfermedad, a cada actividad económica, 5 enfermedades. 5 posibles enfermedades. 5 posibles enfermedades y a cada una de esas actividades económicas le asignan un sueldo. Y entonces ustedes van a decirme tanto se va para salud, tanto para pensión y tanto para riesgos. Después de eso, bueno, eso lo tienen claro. Entonces cada uno en su computador lo prende y en Meet hacen la grabación. Entonces vamos a trabajar hoy de 6 a 7 p.m. Hacen la grabación de 6 a 7, la guardan. Vamos a trabajar mañana de 7 a 8 y terminamos. Y la mandan. Listo. Eso es todo. Eso es todo. Esa es la primera tarea. ¿Cómo la guardamos y a dónde entramos? Entramos en el Classroom. Este grupo se llama Grupo 2. En Classroom, aquí tenemos el grupo 2, pero antes del grupo 2 quiero mostrarles este signo más que tienen acá arriba. Ese signo más le va a pedir un código. Usted oprime ese signo más, le da un código y el código va a ser este de aquí. Ese que está ahí. Ok. Entonces tenemos este signo más
Ahí le va a pedir un código. El grupo suyo es este que se llama grupo 2 y le va a pedir este código. En ese momento usted ya entra efectivamente a su Classroom. Y la tarea, pues pongámosla de una vez. Trabaja en clase, crear, tarea. El decreto 1607, 1477 y 1072. La fecha de entrega. Hoy hoy es martes, entonces fecha de entrega para el próximo lunes. Tienen toda la semana para hacerlo. Mira por acá, llegamos aquí. Y ya quedó creado. Perfecto. Muchachos, quiero saber si fue clara la tarea. ¿Sí, cierto? Una tarea chévere, donde vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender? Ustedes están en noveno semestre. Vamos entonces a hablar acerca de lo que viene en un futuro. Lo que viene en un futuro son, usted va a trabajar en alguna parte donde va a tener una categoría pues, de algún trabajo que está en la 1607. De la 1607 son las actividades económicas. En el decreto 1072 está el nivel de riesgo de cada uno de ellos y usted le asigna un salario. Eso es lo que hay que hacer. Pero recordamos, entonces, son por cada nivel de riesgo, o sea, por cada actividad económica de riesgo 1, tenemos 5. Y a cada una de ellas le corresponden 5 enfermedades. Listo. Bueno, pregunto, ¿qué es la ARL, muchachos? ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? Entonces la, vamos a ver entonces la 1562 el día de hoy. Primero tenemos que conocer un poco acerca de la legislación, ¿cierto? Para poder saber de qué se trata lo que estamos haciendo. Es 1477, enfermedades. Vámonos entonces con lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Esta norma dice, por lo cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Aquí es cuando nos dice ya, nos habla de salud ocupacional y es la última vez que hablamos de salud ocupacional porque nos hace cambiar efectivamente el nombre de salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo. La ley 1562. Profe, yo tenía una pregunta. Sí. Profe, lo que pasa es que yo alguna vez le ayudé a un amigo a hacer la cotización de pues, lo que usted enseñó en la clase pasada. Entonces, cuando él hizo pues, el trámite directamente en la página donde uno hace eso, ¿no? Sí. Entonces, ahí él le preguntaban, o sea, le planteaba primero un IBC, que era un ingreso base de cotización, Sí. que según entiendo, era el 40% del sueldo que él se ganaba. Si son 10 Sí. millones, pues serían 4 millones. Y sobre ese IBC era que le hacían, o sea, le hacían el cálculo para cuánto tenía que él, pues, pagar. Sí. O sea, le hacía, sobre ese 40% se hacía todo lo que usted nos enseñó en la clase pasada. No, Ujú. no sé por qué a él le tocaba hacer eso. Sí. Sí, se hace sobre el 40% cuando sobrepasa, si mal no estoy, los 2 salarios. Los dos salarios mínimos. Ya, pero, o sea, que cuando se pasa a 2 salarios mínimos toca hacerle el 40, ¿cierto? Sí, sería sobre el 40.
Ya, vale, profe, gracias. Sí. Pero, Jonah, vamos a averiguarlo para la siguiente clase para no quedar con la cosa. Te lo averiguo. Profesor, o sea que nosotros en el trabajo que tenemos que hacer ese sobre el 40%, digamos que colocamos a alguien que se ganó 7 millones. Sí, pero entonces, vamos a averiguarlo. Me creaste la duda. Me creaste la duda si es el 40%, pero no recuerdo a partir de cuánto. A partir de cuántos salarios es. ¿Sí? Profe, pues me pregunta, no sé, porque yo, o sea, se lo digo porque a él, o sea, tenía un problemita, entonces él llamó allá a la parte, no sé, a la página oficial donde uno hace los aportes, Sí. y de allá le dijeron, bueno, te ganaste tanto, listo, entonces su sueldo fue de tanto, entonces sobre ese sueldo usted tiene que hacer bueno, hágale el 40%, le hizo el 40% y luego ya, como era riesgo 4, riesgo 3 creo, entonces Ajá. le dijeron que tenía que tomar ese número que usted nos decía que era de 3 algo, a Sí, él. sí. Ajá. Pero la verdad no sé cómo se mira eso Espérate, verás que sobre antes, cuánto empieza a aplicar el 40%. yo pienso que antes de terminar la clase ya te lo tengo claro. Voy a Aplicarlo averiguar. en el trabajo. Sí, tienes toda la razón. Entonces, mira, Sistema General de Riesgos, te nos dice acá, nos dice entonces, decreta, nos dice, el Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores para los efectos de las enfermedades y los accidentes. O sea, decimos que es la ciencia de prever, proteger y atender. Prever significa ver antes de que suceda. Prever. Tenemos un ojo. Es ver antes las cosas de que sucedan. Por ejemplo, una persona está tomando y sale a manejar, muy probablemente se estrella. Entonces, uno lo que le dice, no salga porque se puede estrellar. Esa es la prevención, o le coge las llaves del carro y no lo deja ir. Y nos cambia entonces el término de lo que llamábamos salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo, y el término del programa de salud ocupacional por el sistema de gestión. Entonces aquí nos dice lo que se llamaba antes, salud ocupacional, se entenderá de aquí en adelante como seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que nos dice. Nos dice efectivamente eso. Se entenderá, o sea, salud ocupacional ya no se llama salud ocupacional, sino que se llama seguridad y salud en el trabajo. Bien, programa de salud ocupacional. Dice, se va a llamar en lo sucesivo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de ahora en adelante, vamos a llamarlo sistema de gestión. Perfecto. Eso nos dice por ahí. Que lo vamos a llamar ya de otra manera. Desde el año 2012 viene esa nueva forma de llamar el programa o el sistema de gestión. Y de igual forma, lo que tiene que ver con salud ocupacional se entenderá de ahora en adelante como seguridad y salud en el trabajo. Nos dice también algo muy interesante. Nos pregunta, nos dice, ¿cuáles son los afiliados obligatorios? Entonces él dice, de forma obligatoria tenemos los siguientes. Aquí
nos dice que de forma obligatoria son los siguientes. Todos los trabajadores dependientes, o sea, dependiente habíamos visto en la clase pasada que efectivamente hacía la parte del empleador. O sea, es un trabajador dependiente. Hace de empleador. Entonces, él cuando tiene un empleador es un trabajador dependiente. Significa eso que hay una relación entre un empleado y un empleador. Y para que haya este tipo de relación debe haber un contrato de por medio. Y para que haya un contrato de por medio tiene que haber varias cosas. La primera, prestación personal del servicio. La segunda, una remuneración. La tercera, debe haber subordinación. Apuntémoslas. Por último, debe haber un horario de trabajo. Estas son básicamente para que exista un contrato, las normas del contrato. Un contrato. Remuneración quiere decir, le voy a pagar tanto dinero. Muy bien. Subordinación quiere decir que todo lo que yo le diga que haga, pues usted tiene que hacerlo. Ajá. Prestación personal del servicio. Quiere decir que es una contratación con la persona y no con el hermano. O sea, si él está enfermo, pues no puede mandar al hermano. La cuarta, tiene que cumplir un horario. Esas son básicamente las características más importantes de un contrato. Y también nos dice aquí, dice que, miren muchachos, que el contrato de trabajo puede ser escrito o puede ser verbal. Mírenlo, aquí lo dice. Tienen la misma calidad. Contrato escrito o verbal. Dice que todos los trabajadores dependientes, nacionales o extranjeros vinculados mediante un contrato de trabajo escrito o verbal. Nos habla también de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y también nos habla aquí de la conformación del comité paritario de salud ocupacional, pero entonces ahora se llama, ustedes recuerdan que ya no se llama salud ocupacional, sino que se va a llamar seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí lo cambia y entonces ya no se llama comité paritario de salud ocupacional, sino comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. COPAS hace referencia al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Nos dice también que los jubilados o los pensionados que se reincorporen. Que se reincorporen quiere decir que antes estaban incorporados. Entonces, como ya están jubilados, ellos pueden volver a trabajar. Y entonces dice que los jubilados o pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes vinculados mediante un contrato de trabajo o como servidores públicos, tienen que, de manera obligatoria, estar afiliados al sistema de riesgos. Vamos a ver qué otra cosa nos dice por acá. Los estudiantes. Nos dice entonces que los estudiantes también, que los estudiantes que estén laborando para una institución educativa y que esa institución educativa reciba unos dineros a partir pues de esa vinculación, tienen que estar también afiliados. Eso es lo que nos dice. Ujú.
y nos habla entonces, dice que los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas en el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, el pago de la afiliación será por cuenta del contratante. Ya lo pongo en la siguiente página. Donde dice, los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo, el pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. ¿Y cuáles son las actividades de alto riesgo? Aquellas que son en el 1607, las que están en nivel 4 y nivel 5. Y nos habla entonces de los trabajadores que están afiliados en forma voluntaria. Y esos trabajadores afiliados en forma voluntaria nos dice lo siguiente. Los trabajadores independientes y los informales, diferentes a los establecidos en el literal A del presente artículo, podrán cotizar al sistema de riesgos laborales siempre y cuando coticen también al régimen contributivo de salud y de conformidad con la reglamentación para tal efecto. Bueno, entonces hablamos que no pueden estar vinculados únicamente para riesgos, sino que tienen que estar vinculados también para salud y para pensión. O sea, tienen que estar cotizando los tres, porque si no, no le reciben. O sea, no es válido. Es el artículo 1 y el artículo 2. Y el artículo 3 ya nos habla de la definición de accidente de trabajo. Vámonos entonces a averiguar lo que es el accidente de trabajo. Mira, aquí lo tengo. Donde nos dice que accidente de trabajo es esto. Accidente de trabajo. Ahí lo tenemos. Vamos entonces a copiar esta definición.
Bueno, entonces efectivamente, cuando nosotros tenemos un contrato de prestación de servicios, ¿un contrato de prestación de servicios qué es? Entonces resulta que nosotros tenemos la relación de empleado y empleador. Cuando tenemos la relación de empleado y empleador, es un contrato que tiene subordinación y que llena efectivamente todos los requisitos de ley, donde sabemos que tenemos que se paga por salud, pensión y riesgos, donde tenemos por salud, pensión y riesgos unos pagos. Aquí tenemos el empleado, tenemos el empleador. Cuando hay una relación laboral, donde hay subordinación, donde hay horario y todo esto, entonces el empleado debe pagar 4%, efectivamente, para salud y 4% para pensión. $4 para salud, 4% para pensión y lo paga directamente el empleado. ¿Cuánto paga el empleador? ¿Cuánto paga el empleador para salud y cuánto paga para pensión? Ok. Juan Manuel, ¿tú te acuerdas cuánto paga el empleador para salud? Para salud paga 8.5 y para pensión 12, profe. Ok, 8.5% por acá. Y por acá paga el 12. Y la ARL, pues dependiendo del riesgo, ¿no? El riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero cuando es un contrato de prestación de servicios, como su nombre lo indica, como su nombre lo indica, es para prestar un servicio. O sea, no hay nada de esto que teníamos por acá, que no hay subordinación, no hay horario. Solamente por no tener esas dos connotaciones, entonces ya cambia el sistema de contratación. Sí. Profe, pero lo que usted dice ahí con respecto a que no hay subordinación, yo trabajé por prestación de servicio, pero sí, aquí en Colombia sí hay subordinación y le ponen horario a uno y de todo. Y vaya y diga uno que no lo echan. Lo echan, efectivamente, pero de esa manera podemos entonces nosotros demostrar que si hay subordinación y si hay cumplimiento de horario y todo esto, podemos demostrar que si hay una contratación directa. Imagínate, entonces, efectivamente decimos que en un contrato de prestación de servicios el pago ya es diferente. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace ese pago? Efectivamente, nuestro trabajador o la persona de la que estemos nosotros trabajando, de la que estemos hablando, tiene que pagar absolutamente todo esto de su bolsillo, pero no sobre el valor. Pongamos un contrato de prestación de servicios de 4 millones de pesos. Entonces, sobre los 4 millones de pesos, no se
no se calcula esto, sino sobre el 40% de ese valor. Entonces ahí ya cambia. Pero es únicamente para... Ah, bueno, y también el trabajador que está laborando bajo contrato de prestación de servicios tiene que tener sus elementos de protección personal comprados del bolsillo de él. Bueno, entonces decimos, es accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Y aquí hace referencia entonces a algo bien interesante, que es una perturbación funcional o psiquiátrica. Una perturbación funcional o psiquiátrica, o sea que ya involucra la mente, involucra el estrés. Entonces, es accidente de trabajo, todo suceso repentino, o sea, de un momento a otro, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Causa y ocasión son diferentes. Por ocasión, está el trabajador con un martillo. Está el trabajador con un martillo y se golpea la mano. Eso es por ocasión. Y por causa, cuando las puntillas se le acaban, cuando se le acaban las puntillas y va a comprar y se cae, digamos, y se cae y se golpea, ya es por causa. Entonces eso es causa y ocasión. Por causa o con ocasión del trabajo. Que produzcan en el trabajador una lesión orgánica, o sea, una lesión en su cuerpo. Una perturbación funcional, es que de pronto no pueda subir el brazo bien, ¿cierto? Una perturbación funcional o una perturbación psiquiátrica. Hablamos también que puede causarle la invalidez y también la muerte. ¿Qué diferencia puede haber entre una perturbación funcional y una invalidez? No se oigan, muchachos. ¿Son diferentes? ¿Es diferente o lo mismo? Profe, la funcional no es la que vuelve pues a tener movilidad, digámoslo así, se sana. Y la discapacidad ya es, pues digamos que por vida. De por vida. Entonces, resulta que las dos pueden ser de por vida. Por ejemplo, el corte de un dedo, entonces se le cortó el dedo a la persona que va amputado el dedo. Entonces, esa es una perturbación funcional. La diferencia entre invalidez o perturbación funcional es el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. Eso lo vamos a ver más tarde. Pero es básicamente eso. La invalidez es cuando ya la persona supera el 50% de la pérdida de capacidad laboral. Nos dice también que es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Preguntémosle a Alejandro Murillo. Mira, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Qué significa eso? Pues cuando el accidente sucede al realizar una actividad por fuera del horario establecido por el empleador y solicita, digamos, horas extras y sobre ese tiempo sucede el accidente de trabajo.
Sí, puede ser, o sea, también de pronto que le diga, venga, hágame un favor, necesito que venga rápido, que tengo una fuga de agua aquí en el piso y se inundó mi casa. Véngase volando. La persona va volando y se estrella en su moto. Entonces, ese es accidente de trabajo, porque está bajo las órdenes del empleador. Aún fuera del lugar Profe, y horas de por trabajo. ejemplo, cuando yo trabajaba en Jumbo, nosotros no podíamos salirnos de la puerta principal hacia Potsi, porque ellos nos decían que de ahí para allá no cubría la ARL. O sea, nosotros teníamos un lugar de salida que es por atrás por los baños. Y Ajá. donde nos vieran un paso después de la puerta, nos metían un regaño, pues porque el techo se podía caer o cualquier cosa nos podía pasar y la ARL no cubría. Sí, efectivamente eso es así. Así es. Solamente cubre dentro de la empresa. Y si la persona va a salir, digamos, a odontología, tiene que tener un permiso especial que se llama pase de puerta, o también se llama un permiso. Pero el permiso tiene que estar escrito y el trabajador tiene que firmar que sale y que ya no es responsabilidad de la persona que lo contrató. Porque si no, no es accidente de trabajo. Y nos habla, ok, contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Ok. Igualmente se considera accidente de trabajo en que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Entonces, igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Siempre y cuando lo pague el empleador. Siempre y cuando lo suministre o lo pague el empleador. Entonces se montó el señor en la buseta se montó de su casa, él entra a las 8 de la mañana, se montó a las 7 de la mañana, se estrelló la buseta y fue accidente. Pregunto, ¿es accidente de trabajo? Leonardo. Pues él estaba laborando en la buseta o No, él empieza a trabajar a las 8 de la mañana y viene desde su casa y sale a las 7 de la mañana. A la fábrica tiene que entrar a las 8, pero él sale a las 7 y se accidenta la buseta a las 7:30. pues yo creo que no valdría, ¿no? No es accidente, pero a él, ¿quién lo cubre? Pues en ese caso ya no sería la ARL, ¿cierto? Sino, Sí, no sería la ARL, sino que mira quién sería la EPS. La EPS es la que lo cubre. Entonces, el trabajador siempre está cubierto. ¿Sí? Pero vamos a poner otro ejemplo. El trabajador se gana 2 millones de pesos. Él siempre está cubierto, ¿no? El trabajador se gana 2 millones de pesos. Y aquí está la empresa. Y se accidenta, se cae. Y le dan 60 días de incapacidad. ¿Cuánto va a recibir el trabajador durante esa incapacidad? ¿Alguien sabe de pronto? Va a recibir el 100% de lo que estaba devengando, porque es un seguro que se llama ARL. Pero el señor sale de su casa en su moto y se estrella. También le dieron 60 días de incapacidad. ¿Cuánto va a recibir? Él va a recibir las 2/3 de su sueldo y lo va a pagar la EPS.
Importante que lo tengamos presente. ¿Puedo borrar? Bueno, ¿qué otra cosa nos dice entonces? Igualmente, se considera, bueno, entonces esto del transporte, ¿no? Si lo paga el empleador, si es accidente de trabajo, si no, no. También se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Ok. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Entonces, el horario es de 8 a 12 y de 2 a 6 p.m. De 12 a 2 están almorzando. Y se van a jugar fútbol unos con otros. Y uno le parte la rodilla al otro. ¿Es accidente de trabajo? Jamie, Adriana. No, profe. No es accidente. No es accidente de trabajo porque no está por cuenta del empleador. Sí, disculpa, si de pronto se encuentra en horas no laborales, por ejemplo en el almuerzo, pero el accidente sucede dentro de las instalaciones de la empresa, ese accidente. Sí, es un accidente. eh, es un accidente que no lo paga la ARL como accidente de trabajo. La ARL pues paga todo. Pero la ARL, si es un accidente pequeño, lo paga común y corriente. Si es una amputación, hace investigación. Y al hacer investigación, muy probablemente se da cuenta de que la persona no debería estar ahí y todavía no había entrado no había entrado a su horario de trabajo, no estaba dentro de sus funciones, sino que él fue al fondo a pedir una plata, al fondo de empleados a pedir una plata y se cayó. Entonces, ¿quién responde? Es el empleador a través de una póliza que él tiene que se llama una póliza de responsabilidad civil extracontractual, porque en ese momento el trabajador no estaba haciendo parte de sus funciones, no se estaba desempeñando como un trabajador, sino como una persona, pues sí, dentro de la empresa sí, pero no estaba dentro de la planta y no sufrió un accidente relacionado con el trabajo, sino que simplemente se cayó en la bicicleta o como fuera, pero sí lo paga. Y todos los sucesos que pasen dentro de la empresa con relación a otras personas, es responsabilidad de la empresa asumirlos y debe pues pagar, digamos, la hospitalización o lo que sea, debido a que es responsabilidad de la empresa todo lo que suceda en las cuatro paredes de ella. ¿Preguntas? Entonces, esto es lo que tiene que ver con accidente de trabajo. Vamos entonces a ver qué otra cosa nos dice esta resolución. Artículo cuarto. Enfermedad laboral. Ese artículo cuarto
nos habla de la enfermedad laboral. Y efectivamente nos dice lo siguiente. Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Entonces, en otras palabras, tenemos a un trabajador que está expuesto a material particulado en el ambiente y se enfermó. Entonces, esa es la definición de la enfermedad laboral. Es que exista un agente que pueda hacerle daño al trabajador y lo segundo, que el trabajador esté enfermo a causa de ese agente. Esa es básicamente la definición de enfermedad laboral en estas palabras que tenemos acá arriba. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y yo me pregunto, ¿por qué se ve obligado a trabajar ese trabajador en un medio agresivo? Juan Manuel. La necesidad. Claro, porque si no, pues lo sacan. Efectivamente, es por eso. Él se ve obligado a trabajar por eso. Aquí nos dice que el gobierno pues hará de forma periódica una tabla de enfermedades laborales que es la que tenemos, la 1477. Bueno, eso es básicamente lo que dice. La contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Entonces eso es lo que nos dice la norma. Definición de accidente de trabajo, definición de enfermedad. Entonces decimos que es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Eso es. En síntesis, es enfermedad laboral. Voy a repetir el ejemplo. Para que exista enfermedad laboral tiene que haber
un agente agresor que le haga daño al trabajador y un trabajador que esté enfermo por haber estado expuesto a ese agente agresor. No necesariamente siempre es un químico, no necesariamente, porque puede ser un movimiento repetitivo de un brazo y entonces tiene de pronto este trabajador un problema en el manguito rotador. Nos habla también de lo siguiente. Esta parte de aquí es muy importante. Cuando tenemos nosotros un trabajador que está... ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse por acá? Bueno, de un trabajador que se accidenta y todas esas cosas. Entonces, vamos a suponer que le dieron 5 meses de incapacidad. Le dieron 5 meses. 5 meses de incapacidad. Los trabajadores mensualmente no reciben siempre el mismo valor porque algunos trabajan los domingos, otros trabajan festivos, otros trabajan nocturnos. Ellos van rotando en la medida en que va pasando el tiempo. Entonces, un mes él recibe una plata, otro mes recibe otra plata, otro mes recibe otra plata. Entonces, el ejemplo que les tengo es mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Mes 1 recibe 1.200.000. Mes 2, 1.300.000. Bueno, 2.300.000, digamos, se dobló en el turno. Aquí 1.400.000. Aquí 1.500.000. Y por acá 1.700.000. Entonces nos dice, pero para poder saber cuánta plata tiene que pagar el ARL, pues para accidente de trabajo es el promedio de los últimos 6 meses. Y para enfermedad laboral es el promedio del último año. Para que diagnostiquen una enfermedad laboral, esta persona tiene que estar pues, realmente muy enferma. Para que sea pensionado por enfermedad laboral. Para que sea diagnosticado, sí es muy sencillo, porque tiene que demostrarse que el agente agresor que está presente en la fábrica le hizo daño al trabajador y le causó una enfermedad. Cualquier enfermedad de esas que se encuentran en la 1477, el decreto 1477 de 2014, donde efectivamente se llama tabla de enfermedades laborales. Entonces aquí nos dice que por accidente de trabajo, entonces el ingreso base de la liquidación va a ser el promedio de los últimos 6 meses. Aquí tenemos más o menos un promedio, no sé cuánto, 1.700.000, 1.800.000, algo así. Y recordamos que para enfermedad laboral es el promedio del último año. ¿Tenemos? Continuando con esta norma. Miren, parágrafo 3. El pago de la incapacidad temporal será asumido por las entidades por las EPS. En caso de que la calificación de origen de la primera oportunidad sea común, origen común quiere decir que no es profesional. O por la administradora de riesgos laborales en caso de que la calificación de origen sea en primera oportunidad, sea laboral. Y si existe controversia, continuarán cubriendo dicha incapacidad temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional o Nacional, Junta de Calificación de Invalidez. Eso es.
Muy bien. Ok. Vámonos con otra norma que es la 776, pero antes de eso, quiero otra vez ir al accidente de trabajo un segundo y mostrarles algo. Entonces decíamos que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Y entonces quiero que vayamos a profundizar un poco sobre lo que es una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Y nos vamos entonces a esta otra norma que tenemos por acá. La ley 776 de 2002. Donde nos habla de las prestaciones. Y las prestaciones pueden ser de dos clases: las prestaciones económicas o las prestaciones asistenciales. Las prestaciones pueden ser de dos formas. Aquí nos habla de prestaciones. Las prestaciones pueden ser de dos maneras: prestaciones económicas o prestaciones asistenciales. Muy bien. Entonces aquí nos dice, en primera instancia, que todo afiliado tiene derecho a unas prestaciones. Y nos dice que esas prestaciones pueden ser económicas o pueden ser asistenciales. Prestaciones asistenciales son hospitalización, suministro de medicamentos, odontología. Odontología para el caso de reconstrucciones, para el caso de pérdida de un diente por un golpe en el trabajo, etc. Nos habla de las prótesis, nos habla de las órtesis, nos habla de los traslados de una ciudad a otra, o los pasajes dentro de la ciudad. Nos habla de reconstrucciones. Cirugía plástica. Nos habla de las reconstrucciones. Y yo pregunto, ¿qué es órtesis? ¿Qué es prótesis y qué es órtesis?
¿Qué son las órtesis, muchachos? ¿Alguien sabe? Las órtesis. Profe, las órtesis no serían como, digamos, en el caso de que una persona pues pierda una pierna, ejemplo. La prótesis sería el reemplazar la pierna. Y digamos, si una persona se fractura, pues una órtesis sería una muleta, ¿no? Sí. No sé si es... Exactamente, eso es. Son las muletas, los bastones, los caminadores, sillas de ruedas, prótesis y órtesis. Y tenemos entonces las prestaciones asistenciales. Prestaciones económicas, como su nombre lo indica, están directamente relacionadas con el dinero. Y tenemos entonces, aquí, en esta norma, todo lo que tiene que ver con esas prestaciones. Hablamos de incapacidad temporal. La incapacidad, empecemos con la incapacidad temporal. Decimos entonces que la incapacidad temporal se considera como máximo 180 días, prorrogables 180 días más. Dice la norma máximo 180 días, prorrogables 180 días más. Eso significa que esa persona puede encontrarse en incapacidad como máximo un año. Pero ese tipo de incapacidad tiene que ser una incapacidad seguida, no puede ser una incapacidad esporádica, que este mes estoy en incapacidad y el otro mes no, y ahí poco a poco voy sumando los 6 meses, no, tiene que ser ese tipo de incapacidad, donde efectivamente el trabajador se encuentra prácticamente postrado en una cama. Incapacidad temporal. Todo lo que tenga que ver con riesgos laborales, con accidentes y con enfermedades, es importante que tengamos presente que se le paga el 100% de su cotización. Le paga el 100%. Es como si estuviera trabajando, porque es un seguro que se le paga al trabajador. Esteban Lazo, tu opinión. Santiago, Jair, Vanessa, Felipe, Jonar. Vanessa. Profe, qué pena, es que está lloviendo muy duro acá y Dale, dale. creo que es el internet. Dale, dale. Vanessa. Señor. Cuéntame, entonces mira, ¿qué opinas de este tipo de incapacidades? Entonces aquí nos dice efectivamente que esos días tienen que ser continuos, 180 días continuos. Y vamos a decir que recibe un 100% de subsidio de lo que estaba la persona devengando. Pero ¿cómo se hace? Si es por accidente, el promedio de los últimos 6 meses, si es por enfermedad, el promedio del último año. Ese es el monto. Pero ¿qué sucede si esta persona tiene una incapacidad permanente parcial? Entonces, mira aquí dice una cosa interesante. Cumplido el periodo previsto anterior, y si no hubiese logrado la curación o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez. Y entonces viene aquí una línea
donde hace aclaración sobre qué es incapacidad permanente parcial y qué es invalidez. Entonces hablamos de la definición de pérdida de capacidad laboral. Decimos entonces que la pérdida de la capacidad laboral es cuando un trabajador pierde efectivamente su movilidad, por ejemplo, si es en la parte física y si es en la parte mental, cuando el estrés lo domina. ¿Qué es incapacidad permanente parcial? Decimos entonces que la incapacidad permanente parcial es cuando nuestro trabajador tiene una pérdida definitiva de entre el 5 y menos del 50. ¿Quién nos dice acerca de la pérdida de capacidad laboral? Nos lo dice la EPS. Entonces es una pérdida parcial, pero definitiva. Pérdida parcial, pero definitiva. Entre el 5 y menos del 50% de su capacidad laboral. ¿Qué significa eso? Entonces, cada uno de nuestros miembros tiene un porcentaje. Para darles una idea, una pérdida superior al 50% es un brazo y una pierna. No es un brazo. Porque cuando la persona tiene más del 50%, ya estamos hablando de pensión. En cambio, esto se llama incapacidad permanente parcial. Del 50 hacia adelante ya es invalidez. Y de esta forma, el afiliado se le cancelará por única vez un monto entre 2 y 24 índice base de liquidación. Índice base de liquidación. ¿Qué significa eso? Que para el 5% de pérdida, va a tener dos salarios, o sea, 2 índices base de liquidación. Y para 49.9, o menos de 50, 24. Si este trabajador, si el promedio, digamos en un accidente, el promedio de los últimos 6 meses le da 2 millones de pesos,
y tiene una pérdida calificada de 5%, estamos hablando entonces de cuánto dinero va a recibir. ¿Cuánto recibiría ese trabajador? 5% recibe 2 IBL. IBL es el salario, índice base de liquidación. Entonces, si recibe 2 veces 2 millones, estaríamos hablando de 4 millones que pierde, que está recibiendo. Entonces, tenemos una tabla. Y esa tablita nos dice que para 5% es 2. 2 IBL, ¿no? 6%, 2.5. 7%, 3. 8%, 3.5. 9%, 4. 10%, 4.5. Y así. Y así sucesivamente. Entonces vuelvo a hacer el ejercicio. Aquí tenemos a un trabajador, está la mano del trabajador, pero le falta un dedo. Y ese dedo equivale al 16%. Y el promedio de los últimos 6 meses para este trabajador era de 2 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto le paga la ARL a ese trabajador? Hagámoslo en un momentico. ¿Cuánto les dio? Leonardo, ¿cuánto te dio? Alejandro, ¿cuánto te dio? Lorena, Cristian. Unos 12, 13 millones, 14.
Leonardo, ¿cuánto te dio? Profe, no sé si lo hice bien, pero me dio 12.8. ¿12 punto qué? 8. 12.8. Vamos a ver. Profe, a mí me dio 14. Te dio 14. Ujú. Sí, vamos a ver. ¿A quién más? ¿Qué otro valor tenemos? A mí Cristian. me dio 15 millones, profe. Ah, no te puedo creer. Hagámoslo entonces entre todos. Entonces, 10. Seguimos acá. 11%, 5. 12%, 5.5. 13%, 6. 14%, 6.5. 15%, 7. Y 16%, 7.5. 7.5 multiplicado por 2. ¿Cuánto es esto? 14, 15. 15, ¿cierto? Eso es lo que esta persona va a recibir. Es una empresa en la que yo trabajé. Entonces, en las empresas uno, pues, yo trabajaba como jefe de higiene y seguridad industrial. Bueno, esa empresa ya se acabó. Se llamaba Friesland Colombia. Y Friesland Colombia se convirtió luego en Alpina, o sea, la compró luego Alpina. Entonces, había un trabajador que sufrió una pérdida de un dedo en una máquina empacadora, esta falange. Y tuvo una incapacidad tal vez de unos 3 meses, yo recuerdo. Cuando lo encontré por fuera de la oficina, o sea, afuera de la oficina, y estrenando moto. Entonces, pero él tenía como él era un poquito como corrido, creo yo, como loco. Y entonces, yo le dije, ¿está estrenando moto? Y entonces me dijo, sí, gracias al dedo, ingeniero, me dijo. Yo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, me pagaron 4 millones de pesos por el dedo. Hace 20 años. Sí. Eso es. Entonces, continuamos. Ese tema de... Ok. Incapacidad permanente parcial. ¿Recordemos eso? Invalidez permanente parcial y continuamos ya con con invalidez. Eso se llama cuando tenemos entonces nosotros y tenemos este tipo de invalidez, donde nos dice que si se encuentra la pérdida de capacidad entre el 50 y el 66% va a recibir el 60% del sueldo. Muchachos, venga, pregunten cosas que para mí es muy harto hablar y hablar y hablar y ustedes no preguntan. Pregúntenme lo que quieran, que si no se lo averiguamos. Pero pregunten, de verdad que para que la clase se vuelva chévere, pregunten. Carlos Adrián, veo que tenés una pregunta. Pregúntame algo. Pregunten. Cristian, pregunta. A ver, los oigo. ¿Qué sucede si una persona pierde un brazo? ¿Hay posibilidades de que lo pensionen? Vea, póngale cuidado al ejemplo que les voy a poner. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos ahorita que era, creo que 7.5, ¿no? 16% era 7.5 salario, pero ese salario se llama índice base de liquidación. Que para el caso del trabajador era un ejemplo de 2 millones de pesos. Pero un ingeniero le mete la máquina, le mete el dedo a la máquina. El ingeniero se ganaba 7.800.000 pesos. ¿Cuánto le pagan al ingeniero y cuánto le pagaron? Entonces, ya sabemos que al amigo este le pagaron
15 millones de pesos. El ingeniero, ¿cuánto recibe y por qué recibe más? Siendo que es el mismo dedo. El mismo dedo, este mismo dedo acá. El mismo dedo de la mano derecha, etcétera, etcétera. Todo igual. Porque a uno le pagan, ¿cuánto va a recibir el ingeniero? ¿Cuánto recibe el ingeniero y cuánto recibe la otra persona? Siendo que los dos son hermanos, vamos a suponer, y que son hermanos gemelos. Daniela Maca, ¿cuánto te dio? 50 millones, 50 de algo. Alejandra, 54. 58, profe. 58. 500. 58 millones 500 pesos. Pero entonces va el trabajador al área de seguridad y salud en trabajo y dice, pero al señor, ¿por qué le pagaban 58 millones de pesos? ¿A mí por qué me pagaron 2 millones nomás? 15 millones. Cristian, ¿qué respondería? Lorena González, ¿qué responderías? Creo que sería por el promedio de los últimos 6 meses, ¿no? Que es Sí, mayor. es por la cotización. Efectivamente, sí, sí, sí. Es por eso. Porque uno pues está cotizando con más plata y el otro con menos. Entonces hablamos de la invalidez. Entonces la invalidez es superior a la incapacidad permanente parcial. Cuando hacemos referencia a invalidez es porque la pérdida de capacidad laboral, PCL, la pérdida de capacidad laboral es superior al 50%. Es cuando es superior al 50%. Entonces, entre el 50 y el 66%, nuestro amigo va a recibir pregunten, el 76% de pérdida de capacidad laboral. Pérdida de capacidad laboral. Nuestro amigo va a recibir el 60%, recibe de pensión el 60% de lo que estaba cotizando. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Quisiera saber si todas esas leyes y, bueno, artículos y eso son iguales a los de Estados Unidos, porque es que yo este año estuve en un intercambio y estuve trabajando para una empresa, un resort. Y pues ahorita con el tema de la pandemia, pues vi casos de todo eso que usted nos cuenta, profe. Por ejemplo, una compañerita que también fue acá de Colombia, ella cuando le dio, pues se enfermó, a ella le pagaron, le dieron incapacidad 15 días y todos esos 15 días se lo pagaron. Entonces, que pues apenas no teníamos conocimiento de este tema, ni ella ni yo, y pues como que ya contenta, pues, eso, le pagaron eso. También nos dimos cuenta que allá nos vacunamos y la primera vez, o sea, si usted le contaba a la empresa que se iba a vacunar, te cancelaban el día también, te lo cubrían. Entonces, por eso nos ganamos como $400 ahí de más. Sí, interesante, ¿no? Sí, profe. Y todo eso que Interesante. usted nos cuenta, pues lo relaciona a ese trabajo. Imagínate que sí, Cristian. Y fíjate que el tema pensional en Estados Unidos no es tan bueno como en Colombia. ¿Verdad, profe? Sí, en Colombia es mucho mejor. Allá yo tengo varios amigos y me dicen, no, si aquí uno no se puede ni pensionar. Complicado. Allá se pensiona y se vienen para acá. Sí, señor, sí, señor. Allá se ganan, por ejemplo, no sé, $5.000. $5.000 y se pensionan como con 1.500 o algo así. Es complicadísimo. Ya, ya. Sí. Entonces fíjate que cuando la persona tiene una pérdida
Entre el 50 y el 66% de la pérdida de capacidad laboral recibe una pensión equivalente al 60%. Pero si esta persona estaba recibiendo 1.000.000 de pesos, entonces, ¿cuánto le llega? No le puede llegar el 60%, sino que le llega el mínimo. Porque el mínimo se llama mínimo vital. Para que lo sepan. ¿Listo, muchachos? Nunca le puede llegar algo inferior al mínimo. Pero si esta persona tiene una capacidad, tiene una pérdida de capacidad superior al 66%, va a recibir el 75% de lo que estaba devengando. Recordamos que el cálculo sería para enfermedad, el promedio del último año, para accidente de trabajo, el promedio de los últimos 6 meses. Y si esta persona requiere de ayuda para bañarse o desempeñar las labores cotidianas de la vida, como comer, vestirse, etcétera, recibirá un 15% adicional. Hasta llegar a 50, hasta llegar a 90. Hasta llegar al 90%. ¿Cuándo morí? Llegará la pensión. Del 75%. Se llama incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, invalidez y la otra se llama muerte, ¿no? Entonces, pues cubre todo lo que tiene que ver con los CPI y todo este cuento. Muerte del afiliado. Auxilio funerario, ¿no? Va a recibir todo lo que tiene que decir el artículo 86 de la ley 100 del 93. Y todo lo que dice es que aquella persona que presente las facturas relacionadas con el pago de féretro, todas las cosas, se lo pagan a la persona que demuestre el pago, no a la hija ni nada de eso, sino a quien demuestre el pago. Esa es la 776, muchachos. Interesante, yo sé que eso es un poquito aburrido, pero si ustedes no preguntan, se vuelve más harto. Claro, pero es muy importante conocer las normas, porque esas normas son las que nos van a permitir el día de mañana defendernos. O, por ejemplo, Esteban Lazo, cuando sea un ingeniero en una empresa, tiene que saber todo esto. Ahí, Cristian, todos. Jonah, todos tienen que saber un poquito de esto. La legislación es la que nos va a hacer estar por encima del resto de personas. ¿Por qué? Porque por esa misma legislación nos pueden a nosotros enredar. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la 776. Vimos dos normas el día de hoy. La 776 y vimos también la 1562, que son muy importantes. Miren las normas que hemos visto.
la 1607, la 1477, la 1072, la 776, la 1562, las normas increíbles. Bueno, listo, ya en la siguiente clase ya arrancamos con números, muchachos. ¿Listo? En la siguiente clase arrancamos ya con números, que es lo que nos gusta a todos. ¿Estamos? Ok, ay, espérense un momento. Yo ya les puse la tarea, sí. Lo que teníamos que hacer, la tarea, sí. Sí, sí, sí. Y ya todos, ya todos estamos dentro del código de Classroom y todo, ¿cierto? No te oigo, Cristian. ¿Los grupos de cuántos son? No, máximo dos personas. Hay jóvenes que les gusta trabajar solo, pues también lo pueden hacer solo. Chévere, está perfecto. Pero lo más importante es que yo vea que están trabajando. O sea, necesito el link de las dos personas. Muchachos, es bien chévere. Vean, les voy a mostrar. En 2 minutos les voy a mostrar, por ejemplo, les voy a compartir aquí Classroom. Vamos a ver el grupo. A ver, vamos a ver qué grupo ya tiene. Este, por ejemplo, mira. Este se entrega mañana. Vamos a ver cuántos muchachos han entregado. Mira, por ejemplo, este. Bueno, ya hay muchos que han entregado. Vamos a ver. Mira, vamos a ver estos videos por acá. Mira, Víctor David Atis. El viejo Víctor, aquí está. El Víctor tiene una letra chéverísima, ahorita la muestro. Mira, Víctor se demoró 27 minutos en este primer video y tiene otros 2 por acá. Entonces, vamos a ver qué nos dice el amigo Víctor. No quiero nombrar el Víctor. Pues así no es, ¿no? O sea, se trata de no mostrar a la persona, pero es mostrar la pantalla y con la persona hablando. O sea, abrir el link de YouTube. O sea, no es para yo ver los que están ahí sentados haciéndole, sino es básicamente viendo cómo están trabajando. Vamos a ver este. Profe, pero eso del video, eso se lo enviamos, o sea, así como usted pide de tal hora a tal hora, porque por ejemplo, en mi caso yo tendría clase como por decir para trabajar el día de hoy en esa tarea. Mira, por ejemplo, esto. Sí, o sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es aprender a grabar en Meet y mandar el enlace. Entonces, mandémosle aquí, agregar un comentario. Hola. ¿Cómo hago para verlo? Por ahí estuve brujeando y estuve viendo unos videitos chéveres de unos muchachos. Bueno, en fin. Se trata básicamente de eso. Se trata de que hablen así como yo les estoy dando la clase. Ustedes se comparten la pantalla y van trabajando. Es eso. Y es chévere. Listo, muchachos. Fue un gusto. Nos vemos. Dime. Profe, una pregunta. O sea que el tiempo para hacer el video no importa. Digamos, si nos demoramos unas 2 horas, no importa que todo ese tiempo haya de video. No, mejor, porque eso me demuestra que tú has trabajado. Por ejemplo, Johanna va a trabajar con Alejandro. Entonces, se ubican en el computador, se están viendo, están trabajando, así como estamos haciendo nosotros. Yo aquí estoy grabando, por ejemplo, en Zoom, pero entonces tú puedes grabar en el Meet, que es mucho más fácil, y me mandas entonces el link al casillero de ustedes.
porque es la forma para ver que han desarrollado la tarea. ¿Sí? Es un trabajo chévere, es chéverísimo. Digan algo. Es mientras le cogemos el tiro, yo creo. ¿Sí? Bueno, muchachos, les mando un abrazo a todos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Profe, profe. chao, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao. Hasta luego, Un abrazo para todos. Chao, chao.